la cristología de Pedro, la doctrina petrina del Hijo. Bueno, hermanos, a nosotros nos importa mucho saber qué concepto tenía el líder de los 12 apóstoles sobre su Señor y Maestro, ¿cierto? Hoy vamos a estudiar a la luz del libro que él mismo escribió, del cual es autor, mejor dicho, para ver lo que Pedro entiende acerca de Jesús. Desde 1:1 vemos que él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Él ya se ve como propiedad, como un siervo de él, del Señor. Entonces vamos a estar viendo en esa enseñanza a lo largo de toda esta primera carta que Pedro enseña una cristología rica y puntual. Cuando decimos cristología, estamos refiriéndonos a esa rama de la teología que estudia solo a Cristo, ¿sí? Es decir, las doctrinas que giran alrededor de Jesús. Y vamos a darnos cuenta que Pedro hace especial énfasis en lo que se conoce como la humillación del Hijo. Bueno, vamos a estar estudiando esta enseñanza en 2 puntos, así como tenemos allá en el tablero. El primer punto vamos a estar viendo deidad y santidad de Cristo. Y en el punto 2 vamos a estar viendo su obra redentora y sus implicaciones. Bueno, comencemos. Deidad y santidad de Cristo. Bueno, hermanos, lo principal, Pedro reconoce la divinidad de Jesús. De hecho, coloca a Jesús a la misma altura que el Padre. Desde el versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Vemos a Cristo mencionado a la par. Luego en el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, Pedro no es tímido en confesar la deidad de Jesús, primero colocándolo al lado del Padre en igualdad de condiciones. Segundo, porque Pedro atribuye títulos divinos a Jesús que antes pertenecían solamente a Jehová, a Yahvé. Por lo tanto, Cristo es Dios igualmente. Por ejemplo, en 1:3 dice nuestro Señor Jesucristo. Señor. 1:23 también dice la palabra de Dios. Dice Dios, dice Señor. Y luego en el versículo 25 la palabra del Señor otra vez, la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. O sea, ese Dios, ese Señor del que está hablando el versículo 25 es Jesús. Es la palabra del Evangelio de Jesús. ¿Bien? Y por otro lado, resulta que el apóstol Pedro hace algo muy particular. Hay versículos del Antiguo Testamento que eran solamente aplicables a Jehová, pero Pedro los cita para aplicarlo a Jesús. Por ejemplo, ese que acabamos de leer, 1:24 dice: toda carne es como hierba. ¿Sí? Ese versículo está en Isaías. Versículo 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, él está diciendo que ese versículo que Isaías decía que era para Jehová, aplica a Jesucristo. Jesucristo es el Jehová que aparecía en ese pasaje de Isaías. Lo mismo vuelve a hacer en el 3:12, cuando dice que los ojos del Señor están sobre los justos, mencionando al Padre. O sea, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, ¿sí? El Hijo es Dios, el Padre es Dios. Bueno, y no solamente eso, hermanos. Hemos visto hasta ahora, menciona al Hijo juntamente con el Padre en el mismo grado de autoridad. Le aplica títulos divinos que eran antes solo de Dios, ahora se los aplica solo a Jesús, porque Jesús es Dios también. Y también aplica versículos que antes solamente eran de Jehová, se los aplica a Jesús. Pero hay una cuarta manera de demostrar la divinidad de Jesús.
4:11. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos. O sea, Cristo es dueño y merecedor de toda gloria e imperio, al igual que el Padre. ¿Ven? Por eso decimos en nuestra confesionalidad que Jesús es coigual al Padre y digno de toda gloria, igual que el Padre. Así que evidentemente este tipo de detalles nos deja ver que para Pedro no es aceptable la confusión modalista. El modalismo es creer que Jesús y el Padre son lo mismo, que Jesús es el Hijo y se revela como Hijo, pero otras veces se revela como Padre. O sea, es una confusión de personas de la Trinidad. Pedro no está enseñando modalismo de ninguna manera. De hecho, Pedro distingue una persona de otra. Miren 1:3 otra vez. 1:3 dice: bendito el Dios y Padre ¿de quién? De Jesucristo nuestro Señor. O sea, Jesucristo tiene un Dios y Padre, Dios Padre. Son por lo tanto distintas personas. Bueno, ahora hermanos, estas cosas que hemos visto para comprobar que Pedro reconoce a Jesús como Dios implican atributos de Dios. Cuando usted escucha que Jesús es Dios, tiene necesariamente que pensar que hay atributos que son de Dios que tiene Jesús. De por sí, todos los atributos de Dios los tiene Jesús. Por ejemplo, la eternidad. La eternidad es una doctrina implicada en la divinidad. Jesús no podría ser Dios si no es eterno. Tenemos que comprobar que Jesús es eterno para decir que es Dios. Y efectivamente, Pedro asegura que el Hijo es preexistente. Es decir, Cristo ya estaba antes de haber venido en el vientre de la Virgen María. Cristo estaba ya antes con Dios, en Dios. Miremos 1:11. Y miren la manera como lo comprueba. Es una forma única en todo el Nuevo Testamento. Dice que los profetas del Antiguo Pacto escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿sí? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Impresionante. En otras palabras, muchas veces los profetas profetizaban cosas que para ellos eran oscuras. Ellos muchas veces no tenían la claridad, la nitidez que nosotros ya tenemos cuando tenemos todo cumplido. Pero ellos oraban a Dios para que Dios les mostrara el significado de lo que ellos mismos estaban profetizando. ¿Y qué dice el pasaje? Que Jesús les respondió su oración. Y que Jesús les mostró a ellos los tiempos, las épocas en donde sus profecías iban a cumplir, en cuáles personas participarían, que el Mesías iba a sufrir. Pero ¿quién era el que le mostraba todo eso? El Espíritu de Cristo. Claro, antes de haberse encarnado, Jesús es Espíritu, porque Jesús es Dios, Dios es Espíritu. El Espíritu de Cristo le revelaba a los profetas todo lo que conocemos como profecías mesiánicas. El Espíritu de Cristo se lo mostró a los profetas. Cristo es preexistente. Entonces, los profetas del Antiguo Pacto escribieron, como hemos visto con el tema del tabernáculo, cada detalle. Moisés le pidió a Dios revelación y el Señor le mostró, le indicó, como Pedro está diciendo. Todo lo que nosotros vemos ya con claridad y predicamos con claridad, expositivamente, con teología bíblica, los apóstoles Dios les mostró todos esos detalles. Y a los profetas del Antiguo Pacto, mejor dicho.
Más aún, miren 3:18. No solamente Cristo estuvo inspirándolos a ellos al momento de redactar las escrituras, sino que también Cristo vino en espíritu antes de haber venido en carne. Ojo con esto, muy importante. 3:18 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ese versículo es tremendo. Algunos afirman que pues Jesús se murió y cuando murió bajó para predicarle a los que murieron por el diluvio. Eso no tendría sentido porque, empezando que mientras hay vida hay esperanza, y la predicación a los espíritus encarcelados supuestamente en el Hades no tendría ninguna finalidad. Entonces esa interpretación no puede ser la correcta. ¿Cuál es la interpretación correcta? La que vimos ahorita en 1:11. ¿Qué decíamos en 1:11? Que el Espíritu de Cristo inspiró a los profetas y les mostró lo que Jesús iba a cumplir cuando viniera. Les mostró cuándo iba a venir, quiénes iban a participar. A ellos se les mostró la tradición de Judas, se les mostró que los edificadores iban a desechar la piedra angular, o sea, los sacerdotes, los líderes, en fin. Pues resulta que 3:18 dice que el Cristo había venido en espíritu en la persona de Noé, para Noé predicarle a los réprobos en los días mientras preparaba el arca. Y todos esos espíritus eran encarcelados porque estaban en pecado. Tanto así que ni siquiera fueron salvados, sino solo fueron salvados 8 personas. Bueno, eso es lo que quiere decir. Cristo es preexistente. Él ya estaba actuando desde el Antiguo Testamento. Bueno, voy a citar un comentarista, se llama David, abro comillas: Pedro toma un pasaje del Antiguo Testamento que habla de Dios y lo usa para hablar de Cristo, dejando claro que ese es el sentido en el que hemos de interpretar Señor. Esta forma de presentar una cristología tan elevada es típica de Pedro, cierro comillas. Bueno, entonces, Cristo es eterno y una muestra de eso es que Él era preexistente. Otro atributo. Hay otro atributo divino que necesariamente cuando pensamos que Jesús es Dios tenemos que pensar que Él no tiene. Obviamente están todos, son omnipresencia, omnipotencia, pero Pedro hace énfasis en 2 principales: la eternidad, como acabamos de ver, incomunicable, y ahora un comunicable, la santidad. Es un atributo divino de gran importancia en toda la Biblia. Pedro resalta la santidad de Jesús una y otra vez. Pedro nos dice: Jesús fue verdaderamente un hombre, tuvo la naturaleza de un ser humano, pero esa naturaleza era inmaculada, sin defectos, sin contaminación. Aunque estuvo en el mundo y fue verdaderamente un hombre, se mantuvo sin defecto ni contaminación. No se halló pecado en él, como los versículos que ahorita estuvimos leyendo. No se halló engaño alguno en su boca. Y dice Pedro: es más, yo soy testigo de eso, de que cuando a él lo maldecían, lo denigraban, sufría injustamente por los impíos, él no respondía con maldiciones ni con amenazas. Encomendaba su causa al Padre. Otra distinción de personas a propósito. Encomendaba su causa al Padre como juez justo. Pedro dice: yo soy testigo de eso. Miren 5:1.
Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, ¿y qué? Y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Sí? Claro, esa es la clave de su apostolado, ser testigo de todo esto. Bien, miremos 2:6. Dice: por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Es un pasaje de Isaías. Otro pasaje que usa Pedro, que antes era aplicado a Jehová y se lo aplica a Jesús a propósito. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué enseña el apóstol Pedro? Que aunque los seres humanos desecharon a Jesús, el Padre le plació ponerlo como la piedra principal del ángulo. Esa expresión significa que es la piedra que inauguraba una construcción. La piedra principal, la que comenzamos la edificación, de la que depende toda la construcción. Cristo es la piedra angular. Para aquellos, dice el verso 7, para ustedes los que creen, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. ¡Wow! Para los que creen, Jesús es precioso y escogido, digno de que depositemos en Él toda nuestra fe. En cambio, para aquellos es una piedra de tropiezo y una roca que los hace caer. Impresionante. Ahora, hermanos, insisto, Pedro resalta la santidad de Jesús, que aunque fue un hombre, un ser humano como nosotros, fue santo, padeció en su naturaleza humana hasta morir. Estos detalles para nosotros son como básicos, pero son importantes en estos tiempos. Algunos han querido decir, como ya estudiamos cuando miramos Marcos, que Jesús de verdad no murió, sino que entró en una especie de coma. Otros dicen que no murió, sino que alguien lo reemplazó y murió por él. O sea, si se dan cuenta, Pedro insiste, dice: Jesús fue un hombre que sufrió, ¿sí? No era un espíritu que se materializó o algo así, porque tenía que sufrir, tenía que sentir dolor. Bueno, también dice Pedro: de verdad murió, Él murió, pero también resucitó de los muertos, y su resurrección se convirtió en garantía de esperanza y de salvación para todos los creyentes. Importante. Miremos 3:17. Dice: mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Bueno, miremos 5:10. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Sí? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, en fin. La resurrección de Jesús se convierte en un consuelo, en un estandarte, en una esperanza cuando los creyentes sufren. Y esta obra de Jesús, miren cómo Pedro la describe. Ella estaba antes en la eternidad, preexistente, se encarnó y fue un hombre, sufrió y murió, resucitó. ¿Qué más falta ahí?
La ascensión. Pedro también habla de ascensión. Miren 3:22. Habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Pedro, la cristología de Pedro es impecable. Miren, nos ha mostrado toda la obra de la redención. La humillación. ¿Cómo comienza la humillación del Hijo de Dios? Cuando se encarnó. Encarnación, sufrimiento. Cuando decimos sufrimiento, no solamente es cuando está en la cruz. Sufrimiento es todo lo que tuvo que tolerar, hermanos, por todos los años de vida. Apegándose a la ley de Moisés, obedeciendo a padre y madre, ¿sí? Estando expuesto a enfermedades, golpes, caídas, dolores, en fin, ¿sí? Todos los sufrimientos que obviamente su clímax están en la cruz, luego culminan en la muerte. La exaltación de Cristo, ¿dónde comienza? En la resurrección. ¿Sí? La humillación del Hijo, la resurrección del Hijo. La exaltación del Hijo, perdón, la exaltación. La exaltación comienza con la resurrección. Luego, ¿qué sigue de la resurrección? La ascensión. ¿Sí? O sea, esa es la teología, la cristología de Pedro, impresionante. Todas estas cosas luego se iban a condensar en los credos y en los catecismos y confesiones de fe históricas. Y Pedro ya, pues hermano, porque todo eso proviene de las Escrituras. ¿Ven? Cristo ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios y sujeta con poder y autoridad ángeles, autoridades, potestades. Por lo tanto, Él reina ya desde el trono de poder. Y hay un tiempo que el Padre decretó. Otra distinción de personas, a propósito. Cuando se cumpla el tiempo que el Padre decretó, el Hijo se manifestará en la segunda venida. Porque Pedro también habla de la segunda venida. Después de la ascensión, ¿qué sigue? La segunda venida. Porque ahorita está reinando hasta que regrese. ¿Cierto? Miremos 1:7. Para que, sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, Jesucristo va a ser manifestado. Miren el 13. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? Insiste en eso. Eso para mí es impresionante cómo él mezcla las doctrinas. O sea, cada capítulo parece una prédica distinta. Y en cada prédica él habla de todo el proceso, de todo el plan de redención. Siempre habla de la humanidad, luego sufre, muere, resucita. Luego vuelve a hacer lo mismo. Por eso es que estamos yendo el 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez lo repite. Miren, por ejemplo, 4:13. Gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, o sea, lo que ahorita decía, cuando se manifieste, ¿qué significa? Que la gloria de Jesús se va a revelar a todo el mundo. ¿Sí? Miren 5:1. En la parte final, ya lo hemos leído, dice: soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, él no solamente habla de los sufrimientos, de la resurrección, sino también habla de la gloria que tiene Cristo en el trono celestial. Bueno, y cuando Jesús venga, hermanos, se va a manifestar a los ojos de todo el mundo. Miren 2:12. Por eso, miren el consejo que le da la iglesia que sufre. Mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando se manifieste, cuando se glorifique Cristo, al considerar sus buenas obras. O sea, lo que está diciendo es:
Hay personas que están calumniándolos y tratándolos como delincuentes, pero aún ellos van a sorprenderse y van a darle gloria a su Señor, porque serán testigos cuando Jesús regrese por ustedes. ¿Sí? En otras palabras, Cristo vendrá a los ojos de todas las naciones, sean creyentes o sean incrédulos. No existe una especie de venida secreta. No existe, eso no es real. No es una especie de rapto secreto. Cristo va a venir y todos lo van a ver, hasta aquellos que se opusieron a la iglesia de Cristo. Y bueno, y cuando venga Cristo, ¿qué, hermanos? ¿Va a venir otra vez como cordero manso? ¿Qué dice 4:5? Hablando otra vez de aquellos que se opusieron, dice: ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo vendrá a juzgar a vivos y a muertos, porque Él ya reina. O sea, nosotros creemos que Jesús está reinando ya. Cuando Él regrese no va a comenzar a reinar, no, Él comenzó a reinar y por eso está a la diestra del Padre. Cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer? ¿A reinar? No, porque ya está reinando. ¿Qué va a hacer? Juzgar a vivos y a muertos. Hermano, perfecto, eso es lo que dice el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, sí, que fue concebido por el Espíritu de María Virgen, padeció, sí, bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de los Padres Todopoderoso, y desde ahí va a venir al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Perfecto. Ahí está la cristología petrina. Y por lo tanto, esa cristología petrina es doctrina ortodoxa, es decir, la sana doctrina es eso. La sana doctrina creemos estas cosas: la humillación de Jesús, la exaltación de Jesús, el reino de Jesús y su regreso. ¿Bien? Listo. Eso es, hermanos, entonces lo que vemos en el primer punto, la deidad y la santidad del Hijo. Ahora vamos al segundo punto, la obra redentora de Cristo y sus implicaciones. Todo esto estamos viendo a la luz de Primera de Pedro. Porque, por cierto, seguimos haciendo introducción, ¿no? Todavía no hemos entrado en materia. Para Pedro, entonces, Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. No es que Cristo sean dos personas, no, es que hay dos naturalezas. ¿Sí? Y ya vimos lo que él habló acerca de la deidad. Ahora concentrémonos un poco de lo que habló acerca de la humanidad. Ya hemos tocado muchas cosas cuando hablamos de la santidad, de su muerte, humillación y exaltación. Pero es que el enfoque de Pedro está en la humillación, porque él quiere, aunque pues no oculto lo otro, lo que quiere Pedro como pastor es que estos cristianos que están sufriendo encuentren consuelo e inspiración en que su Señor también sufrió. Por eso él se concentra en la humillación. Él aprovecha el tema de los padecimientos de Jesús para darle ánimo a la iglesia perseguida. Por eso les recuerda a los hermanos que están dispersos, ¿se acuerdan de los expatriados? Una y otra vez, las expectativas que se esperan de ellos, donde quiera que estén. Si ellos tienen fe en Cristo, deben recordar que el Cristo en el que ellos creen fue un Mesías sufriente. Cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, nos dimos cuenta que a Pedro le costó muchísimo entender eso. Pedro era el que primero se oponía. Para Pedro era inaceptable que el Mesías, vamos de camino a Jerusalén a reinar, pero ¿cómo va a decir que va a sufrir?
No, Señor, ten misericordia de ti mismo. Y dice el Señor, apártate de mí, Satanás. Claro, para él era inaceptable. ¿Cómo así que humillarse al Señor? ¿Cómo así que padecer? Para él, el Mesías sufriente era algo difícil de entender. Pero miren que ya han pasado como 30 años más o menos. Aquí vemos un hombre maduro, un apóstol ya hecho y derecho en todo sentido. Y ella entendió. Y lo que un día le costó en tanto entender, aquí con un corazón pastoral, trata de explicárselo y repetírselo a los cristianos que sufren. Este Mesías que tenemos sufrió. Y su sufrimiento lo llevó a vencer y a reinar sobre todo el cosmos. Así que los cristianos vale la pena sufrir. Y así venceremos y reinaremos juntamente con él. Bueno, miren 1:20. Los padecimientos de Cristo en el madero del Calvario respondían a un plan del Padre. Dice, Cristo como Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. Las personas actualmente se dejan llevar muy fácilmente por el amarillismo y creen que los últimos tiempos es las vísperas del apocalipsis, de la catástrofe cósmica, del fin del mundo. No, hermano, miren, eso lo veremos cuando hablemos de escatología de Pedro, pero les adelanto. Para Pedro, los últimos días comenzaron desde que Cristo estuvo en la tierra. Bueno, importante, téngalo presente. Entonces, Cristo había sido preparado por el Padre en la eternidad y fue enviado ahora en los últimos tiempos. ¿Sí? Y el hecho de que Cristo haya venido muestra una finalidad en especial. Una finalidad en especial. ¿Cuál? 4:1. Dice, miren que aquí vuelve a hablarnos de lo mismo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, humanidad real. Ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Wow. En otras palabras, no se apeguen a esta vida, porque si sufriendo llegan a ser asesinados por su fe, hasta mejor, porque van a ser libres de la influencia del pecado. Impresionante eso. Bueno, no les está diciendo crean o declaren, decreten que la tribulación va a terminar, ayuden, intercedan para que se acabe la persecución, porque Dios quiere que tengamos nuestra mejor vida ahora. No, hermano, no dice eso de ninguna manera. Miren 1:2. Bueno, eso ya lo hemos visto. Fuimos rociados con la sangre de Jesús, lo cual hace referencia a la expiación. 1:19, también ya lo miramos, cuando habla de Jesús como Cordero, sin mancha. O sea, el Padre destinó al Hijo que vendría en los últimos tiempos como un ser humano para sufrir, para asumir el castigo por los pecados de los escogidos. Cristo actuó como sustituto de ellos. Por eso los escogidos son rociados con su sangre, porque Cristo actuó como Cordero expiatorio por ellos. Bueno, dense cuenta, ¿cuáles son los poderes de la sangre de Cristo de acuerdo a Pedro? El perdón de los pecados, la sustitución, el justo por los injustos. ¿Se acuerdan que ahorita lo leímos? Dice 1:18, no solamente la sangre de Jesús perdona, miren lo que hace también. Ya saben que fueron rescatados de su vana manera de vivir.
La sangre de Jesús tiene el poder de redimir, de rescatarnos de la manera de vivir con el mundo. Perdona y redime. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Por medio de él creen en Dios. La sangre de Cristo, porque el contexto está hablando del sacrificio de Cristo como Cordero, nos capacita para creer en Dios, en fe y esperanza, dice el pasaje. 2:23 y 25, al 25 ya lo leímos, para infundirnos sanidad. ¿Se acuerdan? Por su herida han sido sanados, muertos alejados, vivamos a la justicia. En otras palabras, hermanos, para el apóstol Pedro, la sangre de Cristo no solamente perdona, sino también capacita para vivir en santidad. Infunde sanidad, sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque lo asocia con la justicia. Es decir, si Jesús murió por alguien, ese alguien ha muerto para el mundo y vive para él. Eso también lo enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 5. Bien, o sea, implícitamente Cristo no murió por todo el mundo, de acuerdo a Pedro. El precio que Jesús pagó en la cruz tiene la finalidad de salvar efectivamente a sus ovejas. Por eso es que se le dice que Él es el pastor y obispo de cada oveja. Él es el príncipe de los pastores. Y sufrió una sola vez por los pecados, porque ese sacrificio fue eficaz, efectivo, y logró llevarnos a Dios. Bueno, entonces los que han degustado de la benignidad del Señor, los que han sido beneficiados por esta misericordia, podemos desear su palabra como niños que desean la leche materna, como bebés que desean la leche materna. Podemos acercarnos a Él como piedra angular, como eso ahorita lo mirábamos en 2, leámoslo, 2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, ya que han gustado o saboreado la bondad del Señor. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Miren lo que le he dicho en 1:25. La palabra del Señor permanece para siempre, la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. ¿Sí? En la misma línea de pensamiento. 4. Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven? Entonces, Jesucristo ha sido establecido por Dios, otra distinción de personas, como único medio por el cual el pueblo escogido puede ofrecer adoración genuina. Nadie puede adorar a Dios de verdad si no es por medio de Jesucristo, y es exactamente lo que el Señor le enseñó a la mujer samaritana en Juan 4:21 al 24, cuando le dijo: ya no será ni en este monte ni en este otro, sino que adorarán al Padre en espíritu y verdad. Claro, porque de todos los escogidos Dios haría un templo espiritual, una casa de Dios en la cual habría sacrificios verdaderamente aceptables para Él. Por lo tanto, la iglesia universal, espiritual, es el templo de Dios, como cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, para terminar, digo lo siguiente: a la luz de la epístola de Pedro, la muerte de Cristo cuenta con gran relevancia para la vida de los creyentes.
especialmente los que sufren injustamente. Por lo tanto, cualesquiera que sean las circunstancias que crucen los hijos de Dios, gracias a esa obra que Jesús cumplió en su primera venida, los hijos de Dios podemos responder adecuadamente al sufrimiento. Podemos responder adecuadamente cuando somos maltratados. Podemos disfrutar de la paz de Dios mientras estamos sufriendo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo tanto, el que está en Cristo debe aspirar a mantener una buena conducta, una buena conciencia, por más que sea objeto de murmuraciones, de burlas, de maltratos, de ultrajes. Por el contrario, para mostrar entonces su fe, mostrar su sujeción a su soberano Señor, el cristiano debe someterse a las autoridades humanas, como dice 2:13. ¿Ven? Entonces, miren, en resumen, Pedro comprueba la deidad, la humanidad, comprueba atributos de Dios en Jesús, pero él aterriza todo eso a la vida de los cristianos que estaban siendo maltratados. Y les dice: el Señor nuestro Dios, nuestro Señor Jesús el Rey, sufrió y padeció injustamente. Ahora seguimos sus pisadas. Cuando sufríamos injustamente, sabemos cómo vamos a actuar. Y su sangre nos capacitó no solamente para perdonarnos nuestros pecados, sino también para cuando llegue la aflicción, estar preparados, fortalecidos. Impresionante. Oremos.